Bienvenidas y bienvenidos a Hablando de, un espacio donde las voces públicas muestran también su lado más personal. Hoy me acompaña alguien que ha crecido desde las bases del PAN, que ha sido dirigente estatal y municipal y que hoy forma parte del Cabildo de La Paz como regidor. Él es Javier Bustos Alvarado, un perfil que combina estrategia, disciplina y una forma muy particular de liderazgo. Javier, bienvenido a tu casa, literal, ¿no? Muchísimas gracias, Elvira. Al contrario, muy agradecido con estas bendiciones que nos da la vida día con día y hoy tener la oportunidad de poder compartir un poco acerca de nosotros. Yo creo que es muy gratificante arrancando la semana, saludando a todos aquellos que de alguna manera van a ver este podcast en algún horario distinto al que se graba. Pues saludo para todos, muchísimas gracias por la invitación. Y ahora sí que estoy listo para contestar a todo lo que me quieras preguntar. Vengo en esta modalidad de absoluta libertad para contestar y que la gente conozca un poquito más cerca de nosotros. Muchas gracias por la invitación. Pues como dicen por ahí, una frase de famosos, hasta que se nos hizo, Manuelito, porque entiendo que tienes una agenda muy apretada, ¿no? Fíjate, gracias, Elvira. Fíjate que lo que pasa es que combina uno muchas cosas. La verdad es que esta para mí es una experiencia maravillosa, el ser regidor en el municipio de La Paz, ser regidor de oposición. Nos da la oportunidad de conocer cómo viven los municipios, pero desde una perspectiva interna. Es muy poco lo que sale a la luz pública, es muy poco lo que la gente ve solamente en las sesiones de cabildo, pero en el día al día nosotros tenemos una dinámica en donde prácticamente no tenemos horario. Obviamente hay un horario de oficina de 8 de la mañana a 3 de la tarde, sin embargo nosotros como regidores, como representantes de las y los paceños, pues tenemos que estar prácticamente con el teléfono prendido, atento a cualquiera de las gestiones que se puedan presentar y que en muchas veces se pueden resolver, algunas otras no. Hay que ser muy claro y muy preciso también con la gente y bueno, pues ahora sí que se dio la oportunidad y pues aquí estoy listo, como te dije al inicio. Pues muchísimas gracias. Te comentaba, y de acuerdo a lo que tú has visto en lo de los anteriores episodios, pues bueno, esta charla, esta conversación es justamente, este espacio es justamente para ustedes, para conocer pues qué hay detrás de todos, ¿no? Como militantes, como servidores públicos. Y en ese sentido quisiera pues ya entrar en materia. Vamos a hablar, quisiera que nos hablaras más bien de tu trayectoria y formación política. 2 veces dirigente estatal del Partido Acción Nacional, dirigente municipal aquí en La Paz. Pues formaste parte de gobierno también y pues, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué significa para ti pues haber recorrido estas etapas dentro de Acción Nacional? ¿Cómo se te interesó? ¿Qué es lo que te impulsó a formar parte de las filas de este partido? ¿Qué momentos han marcado tu trayectoria? Pues en general, que nos digas cómo ha sido tu vida dentro de Acción Nacional. Hijuela, pues ahí son como 10 temas, ¿no? Voy a tratar de ir desmenuzándolo poco a poco. La verdad es que el tiempo se va volando. Yo llegué aquí a Baja California Sur en noviembre del 2010, previo a la elección a la gubernatura. En aquel entonces ya era candidato Marcos Covarrubias. Y yo llegué junto con un equipo de trabajo que veníamos del vecino estado de Sonora. Ya tienes tu casa, ya tienen su casa todos los que nos ven, ahí en Hermosillo, Sonora. Yo nací en Guaymas, Sonora, y me crié en un pueblito costero que se llama Bahía de Quino, y al modo, ¿no? O estudias o trabajas, decíamos en aquel entonces. Soy el sexto en orden descendiente de una familia de 12 hijos. Entonces me tocó a mí estar prácticamente en la mitad de pues, un equipo de fútbol prácticamente completo. Entonces, para mí mi estado natural es cuando hay mucho bullicio, cuando hay conflicto, cuando hay muchos problemas, porque soy el que estoy justamente en medio en mi familia. Arriba de mí había 6 hermanos, bueno, hay 6 hermanos, todos vivimos, gracias a Dios, y debajo 5, entonces somos 12, y eso me dio la oportunidad de sentirme cómodo
en la parte de la estrategia, en la parte de organización, en la parte de las batallas, a veces campales que se viven en los temas electorales. Sí. Y bueno, hice mi carrera profesional en la Universidad de Sonora. También tengo lengua adicional español, es decir, para dar clases de inglés, que no terminé mi carrera, pero que tuve la oportunidad de dar clases en una preparatoria allá en mi pueblo por 2 años, ¿no? Clases de inglés. Eres abogado y eres maestro de inglés. Sí, sí, sí. Entonces, por azares del destino, pues, en pueblos chicos, todos nos conocemos. Había un señor que ya falleció, que se llamaba Tiburcio Saucedo, Don Bucho le decíamos. Y él era el panista del pueblo, por decirlo así, ¿no? Por allá en el 97, 98. Y él siempre andaba haciendo campaña, yo lo recuerdo, andaba por todas las colonias, que es un señor muy conocido. A mí en lo particular recuerdo desde muy joven que me invitó a participar. Yo he sido panista toda mi vida, Elvira, aunque quienes busquen en los antecedentes del PAN encontrarán que mi militancia es a partir del 2011. Pues la verdad es que yo estaba en el PAN desde que tengo uso de razón. Nunca he militado en ningún otro partido político. Y bueno, pues se dio la oportunidad por invitación de él. Don Tiburcio Saucedo nos invitó a ser panistas. En aquel tiempo yo terminé mi carrera profesional en el 2001, puse mi despacho jurídico en el pueblito y justo mi oficina estaba enfrente de lo que le llamaban allá la coordinadora del PAN, que era una especie de subdelegación. Entonces, pues al cruzar la calle, la gente llegaba a hacer gestiones, me los mandaban a mí y yo como abogado pues ahí andaba haciendo el litigio, ¿no? Hasta me causó problema a mi familia porque me decían, oye, pues es el abogado de los pobres, a ellos no les cobras. Y la verdad es que de ahí entendí que teníamos vocación de servicio para con la gente. Después tuve la oportunidad de enrolarme ya en campañas allá en Hermosillo, me tocó trabajar activamente en la campaña del quien fue gobernador de Sonora, Guillermo Padres. Ahí recibí la invitación y fui coordinador jurídico de la Junta Estatal de Caminos en el primer año de gobierno en Sonora, empezando ahí mi carrera como funcionario público. Después me invitan a trabajar en el Comité Directivo Estatal del PAN en Sonora, y ahí es donde tenemos más participación en elecciones en otros estados. Ahí tuve la oportunidad de participar en un seminario de formación de gente experta en hacer campañas, sobre todo desde la perspectiva de la conformación territorial. Y pues se llamó en aquel entonces, ya no existe ese instituto, y ahí nos preparamos. Me tocó estar en campañas en Estados Unidos, en Arizona, quien fue gobernadora que ganó Jan Brewer, tuvimos una experiencia ahí. Después tuvimos la oportunidad de ser invitados a participar en campañas en Sinaloa, en Chihuahua, en Durango, en Coahuila, en Michoacán, en Baja California. Entonces, pues hemos tenido la oportunidad de tener esa convivencia y de aportar un granito de arena. Muchas campañas se han perdido, muchas otras más se han ganado. Yo creo que uno no deja de tener experiencia. Regresándome un poquito más al tema de mi historia, es en donde yo estoy trabajando en el Comité Directivo Estatal del PAN en Sonora y nos hablan de que pues acá hay elecciones, una elección atípica al resto del país, porque recordemos que aquí en Baja California Sur las elecciones eran el 7 de febrero, que era distinto a la mayoría de las elecciones en el resto del país. Y fue para homologar, ¿no? Y fue para homologarse. Bueno, estaban ahí, después se hizo un ajuste de calendario y se fueron homologando junto con los demás estados ahí con una reforma electoral. Entonces tuvimos la oportunidad ese año, el 2010, de participar en la campaña de Sinaloa, con quien fue gobernador ahí, con Mario López Valdés. Recordemos que él era de origen del PRI, tienen un problema interno y hacemos una alianza, una coalición PAN-PRI. Y bueno, por parte del PAN pues nos vamos a trabajar un equipo robusto de Sonora, a apoyarlos ahí. Logramos el triunfo con Mario López Valdés y ese mismo año ya estaba corriendo el inicio de la campaña aquí en el 2010, que es donde llego pues a conocer esta maravillosa tierra. No pensé que me fuera a quedar aquí. Llegué en noviembre,
Empezamos a hacer campaña, noviembre, diciembre, enero, se lleva a cabo la jornada electoral. Una jornada, déjame decirte, muy atípica a lo que habíamos visto en otros lugares, porque era la primera elección en aquel entonces del 2011, había cambio de dirigencia nacional del PRI, y en aquel entonces nuestro candidato a vencer era Ricardo Barroso Agramón, y nosotros ya estábamos pues encampañados con Marcos Covarrubias. Entonces prácticamente se vino todo el país a hacer campaña aquí a La Paz, y ahí en los recorridos, a mí siempre me ha gustado andar en tierra, conocer a la gente, tener el pulso muy cerca de lo que está sucediendo. Tuve la oportunidad en ese entonces de recorrer el estado fácil, yo creo que unas 20, 25 veces, desde Bahía Tortugas hasta San Lucas, y la verdad es que sí es verdad que te estás enamorando un poco de donde te brindan la amistad y en donde te atienden de una manera absolutamente desinteresada, de tal suerte que en esa campaña yo me enamoré mucho de Baja California Sur, cuando es la toma de protesta de Marcos Covarrubias el 3 de abril del 2011. Recibo la invitación de parte de él para integrarme a trabajar aquí en el Estado, en el gobierno del Estado, como director de Recursos Humanos. En honor a la verdad, yo no lo tenía planeado, Elvira. Yo estaba haciendo un trabajo de conformación de estructura allá en Sonora, porque en aquel tiempo el entonces gobernador Guillermo Padres tenía aspiraciones de buscar la presidencia de la República. Entonces yo tenía un encargo muy específico de trabajar allá en Sonora. Cuando me hacen la invitación, primero fue a manera de broma, te lo tengo que confesar, y después se fue haciendo un poquito más real. De un día para otro le comenté a mi mujer, le dijo, fíjate, me están invitando acá. Y me dice, oye, pues si está tan bonito deberíamos de ir a ver. Y sí, efectivamente, se viene mi mujer en aquel entonces, estamos aquí alrededor de una semana, pues yo ya tenía experiencia de cómo estaba la vida aquí. Hacemos un recorrido y pues también se queda maravillada. Termino aceptando la invitación y termino mudándome para acá con todo y chivas, como decimos allá, ¿no? Con todo y familia. En el 2011, y ya es cuando me integro a la Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, y ahí pues evidentemente hago muchísimas amistades con muchos que hasta la fecha me doy vueltas por Palacio de Gobierno, y me da muchísimo gusto saludar a mucha gente que hicimos una muy, muy bonita amistad. Es que justamente por el cargo que tenías, pues te tocaba no solo estar en el contacto directo con la gente de confianza, sino pues con toda la base, ¿no? Con todos los trabajadores, las trabajadoras que tienen años ahí en el Palacio de Cantera. Fíjate que fue una experiencia muy bonita, Elvira, porque tuve la oportunidad, evidentemente cuando estás en gobierno, te tienes que desprender un poquito del tema partidista, porque se gobierna para todos. En campañas, efectivamente, tú trabajas con una plataforma electoral que está debidamente registrada ante los órganos electorales, con una propuesta de gobierno desde una perspectiva de un partido político, pero cuando llegas al cargo, pues tienes que gobernar para todos. Gobiernas para los que votaron por ti, pero también gobiernas para los que no votaron. Entonces, tu perspectiva y el abordaje con respecto al ejercicio de gobierno tiene que ser un tanto distinto a tu plataforma que propusiste, porque entonces te adecuas a una realidad que estás viviendo, y que ahí gobiernas para los que votaron por ti, para los que votaron en contra tuya, incluso para los que no votaron. Entonces, el ámbito de acción es un poquito distinto, ¿no? Entonces sí tuve la oportunidad ahí en la Dirección de Recursos Humanos de hacer muy buena relación con muchos compañeros de confianza, de base sindicalizados. Hice muy bonita amistad ahí con el legendario Osuna Frías Francisco Javier. Sí. Líder por muchos años de los burócratas, ¿no? Y todavía anda por ahí dando lata con los jubilados y pensionados, y también con Maximino Iglesias, ¿no? En aquel entonces dirigente del sindicato de burócratas a nivel estatal. Entonces, la verdad es que es una experiencia maravillosa, que cada vez que paso por los corrillos del gobierno, me saludan. Y entonces, tú vas encontrando que efectivamente para estar en el servicio público tienes que tener vocación. Tienes que tener vocación de servir, de servirle a los demás, no de servirse para ti, porque luego se malinterpreta ese tema y dice, oye, pues es que es un tema para servir, me voy a servir. Pues no, hay que servir para los demás, y hay que ser muy responsables en el actuar.
y bueno, a partir de ahí, 2015, yo me separo en el 2014, justo para volver a participar en la campaña de quien fue también gobernador, Carlos Mendoza Davis. Sí. Me voy a coordinar las estructuras ahí en todo el estado. Ganamos la gubernatura y yo me enfoco a trabajar en aquel entonces con quien actualmente es presidente, con Rigo Mares. Hago equipo con él, soy su secretario general. A la postre él se separa y yo asumo la dirigencia estatal prácticamente por 8 o 9 meses para tener esa experiencia dentro del partido, ¿no? Sí. En el tema partidista. Luego busco la dirigencia del Comité Municipal del PAN aquí en La Paz. La verdad es que también hacemos una campaña muy bonita, visitamos a toda la militancia. En ese entonces se registran 3 planillas y les toca, toca que me den la confianza. Por desgracia, justamente al finalizar ese año en que tomamos protesta es cuando tenemos la experiencia de la pandemia del COVID-19 y eso nos imposibilita prácticamente salir y hacer campañas con toda la gente. Sin embargo, hacemos lo propio, ¿no? Con sana distancia, con cubrebocas, con guantes. Hacemos varias jornadas en donde vamos a informarle a la gente, a donarle kits de protección. Pero bueno, pues no hubo oportunidad de hacer mucho trabajo ahí en el comité municipal porque justamente fue donde estuvo la pandemia. Después hay renovación del comité estatal, hay reserva de género, reservan mujer. Me invita Lupita Saldaña a hacer equipo con ella a la Secretaría General. Se registran otra planilla y también ganamos. Y bueno, me toca también ser secretario general. A la postre Lupita se separa para un tema electoral y también me toca pues ser otra vez presidente interino del comité estatal por un breve periodo de tiempo. Y bueno, pues sí, he tenido mucha experiencia aquí desde el partido, pero fíjate, tengo que decir algo importante antes de que se me olvide, Elvira. Ser funcionario público y ser funcionario del partido te da la oportunidad de tener contacto con muchísima gente. Claro. Y ojo, a ver, yo trato de llevar mi vida cotidiana bajo los principios de doctrina del Partido de Acción Nacional. Sin embargo, tengo muchísimo respeto con integrantes de otras fuerzas políticas. Siempre he caracterizado por tener una relación institucional de mucho respeto y quiero decirte que he encontrado en otras fuerzas políticas muy buenos amigos. Okay. A veces es difícil que panistas que somos de toda la vida, a veces es difícil aceptar tener un buen amigo en Morena, tener un buen amigo en el PT, tener un buen amigo en el Partido Verde, que hemos sido por mucho tiempo antagónicos, pero pues la persona va más allá que el partido político. Entonces tengo muy buenos amigos en otras fuerzas políticas y no lo niego, no lo puedo negar. A los amigos no se les niega, dicen no, por ahí, no. Oye, Javier, y justo eso me da entrada a otro tema. Pues quienes hemos trabajado contigo sabemos, reconocemos como un político pues metódico, observador, conciliador. ¿De dónde nace ese estilo tuyo justamente de ser así tan analítico, tan estadista? Eso es lo que yo conozco y seguramente muchos de los que han trabajado contigo y han estado cerca de ti lo han de ver observado. ¿Cómo te preparas, por ejemplo, para tomar pues estas decisiones políticas? Porque pues te ha tocado estar en cargos muy, muy importantes dentro del partido, pues. Fíjate que tiene mucho que ver con la formación que traigas de familia, yo creo, Elvira. Mis padres, a quien amo, aunque estén a la distancia, allá en mi pueblito de Bahía de Quino, nos educaron a la vieja escuela. Yo recuerdo que mi papá nos decía, si te encuentras una moneda en el suelo y no es tuya, no tienes por qué tomarla, tienes que buscar al dueño para entregársela. Okay. Y mi madre nos decía, pobre de ti que le levantes la voz a una mujer, por ejemplo. Entonces, esos fueron valores que se fueron cultivando a través de la vida diaria de nosotros, y en la práctica de estos valores encuentras que te marcan la pauta en la toma de las decisiones. Y la verdad es que yo
a ver, yo he sido muy bendecido, he tenido mucha suerte con respecto a los cargos y a los espacios donde me ha tocado desempeñarme, tengo que decirlo. Yo creo que es un tema de caso fortuito, que siempre me toca estar rodeado de gente que es muy positiva, de gente de mujeres, de gente que es muy trabajadora, que es muy buena. No lo sé, yo creo que Diosito me tiene algún encargo especial por ahí, pero la verdad es que sí he sido muy bendecido, fíjate, yo trato de hacer una remembranza y de buscar, a ver, ¿dónde ha sido complicado para mí desarrollarme? En verdad que no lo encuentro, siempre he tenido una actitud positiva de ver las cosas, yo soy de los que piensa que las cosas todas tienen solución, y si no tienen solución, pues ¿para qué te preocupas si ya no tienen solución? Entonces vamos haciendo lo que sí se puede hacer. Me gusta mucho analizar los temas, me gusta mucho estudiarlos. Sí, fui a la universidad, sí tuve una titulación por promedio, sí me tocó tener a los mejores maestros en la Universidad de Sonora. Tienes la posibilidad de tú escoger a tus maestros si siempre mantienes un promedio arriba de 90. Entonces siempre procuré ser alumno de excelencia para tener la mejor preparación, y eso es un hábito que vas construyendo en el día a día. Entonces, ¿cómo garantizas que tus decisiones sean por lo general siempre efectivas? Estudiando los asuntos, revisando puntualmente, no haciéndolo a la ligera, pero también dándoles ese toque que es la personalidad que tiene cada uno. Y mi toque es, a ver, por ejemplo, a mí cuando me presentan a una persona, yo le doy absoluta confianza. Adelante. A ver, no es como que, no, tengo que ganarme su confianza para ver cómo va a funcionar eso. No. Yo no soy de los que pienso así. Yo creo que todos tenemos capacidad de elegir, capacidad de discernir, y siempre he tratado de la búsqueda positiva de hacer equipo para resolver las cosas, y la verdad es que eso me ha funcionado. Tengo entendido que hay gente que le funciona de otra manera, pero a mí me funciona así, la verdad, así tomándolo. A ver, tampoco soy muy matado de decir, oye, no voy a dormir esta noche porque mañana tengo que tomar una decisión muy importante. No, fíjate que son una de las cosas que tengo. Procuro ir a la cama y dormir como si mañana fuera a hacer un día eterno. No me causa problema. No hay muy pocas cosas. Día, pero hay sí muy sabemos pocas cosas que en etapas como la campaña, pues se vienen como que días duros también, y sí se puede generar esa condición de desvelarte, de que si se te viene una idea, Mira, tener que aterrizarla, ¿no? Tú hablas ahorita cuáles han sido situaciones que nos han tocado. Yo creo que en 3 ocasiones en campañas políticas me ha tocado recibir amenazas de muerte. Y no es que uno sea Superman y que no tenga sentimientos. Sin embargo, es que entendemos que tener una responsabilidad de la naturaleza, de ser responsables, de incidir de manera positiva en que haya cambios de gobierno, pues lleva implícita esa responsabilidad. Claro. Y cuando me ha tocado a mí recibir amenazas de muerte en campañas, fíjate que mi preocupación no es tanto un posible dolor que me vayan a infligir a mí. A ver, me llegaban amenazas que te van a levantar, que cuídate, que no andes solo, etcétera. Pero mi preocupación, con absoluta honestidad, Elvira, es más por un tema de mi familia. Claro. Como que siempre, voy a dejarlos desprotegidos, ¿qué va a pasar con mis hijos? Pues es de saber que tengo 3 hijos y que tengo 2 nietos, orgullosamente paceños. Entonces, mi preocupación en los tiempos de campaña han sido esos. Y sí, me ha tocado ver temas muy delicados, sobre todo en campañas en lugares como Sinaloa, en Coahuila, en Michoacán. Claro. Y a veces sí te toca hacer alguna reflexión. Y mira, gracias a Dios, pues aquí seguimos todavía dando lata. Esperemos que haya oportunidad de participar en alguna campaña todavía. Y ahorita, con esta nueva experiencia que a mí no me había tocado vivir, el ser regidor, pues es un capítulo distinto que también voy a tener mucho que platicar un poquito más adelante. Así es. Ahorita vamos a entrar en materia de tus participaciones en las comisiones edilicias y demás, ¿no? Pero para cerrar este bloque,
algo que comentabas, pues se ha tocado ese tipo de cuestiones un poco más complicadas en materia de seguridad en otros estados, pero Baja California Sur no está exento y justamente en la campaña anterior, pues como parte de tu equipo nos tocó vivir algo que pues para la gente le resulta como increíble o creen que una situación tan complicada en ese sentido no puede suceder, pero ustedes lo viven como políticos, ¿no? Fíjate, es difícil el día de la jornada electoral, cuando tú como responsable de la estructura de tierra, una estructura muy robusta operando en todo el estado para movilizar a los que van a participar, que van a votar, para facilitar herramientas de la gente que vote, es muy difícil recibir una llamada el día de la jornada electoral a las 10 de la mañana, en donde, por ejemplo, una persona allá en la delegación de Vizcaíno, en el municipio de Mulegé, que lo ganamos, por cierto, está haciéndote una llamada y está aterrada con gritos diciendo, está gente armada fuera de mi puerta, me están tumbando la puerta, ¿qué hago, licenciado? Híjola, ¿qué puedes hacer tú en ese momento? A ver, tenemos más de 10 horas de distancia, sí. Tienes que reaccionar en el momento y la verdad es que siempre hemos nosotros privilegiado el salvaguardar la integridad de las estructuras, particularmente en esa llamada, por ejemplo, que me quedó muy grabada. Yo lo que le dije a la señora, le dije, señora, ábrale las puertas, entréguele lo que les tenga que entregar, no se ponga a pelear con ellos. ¿Qué le puedes decir a una ama de casa que voluntariamente está trabajando en una estructura y que llegan a un grupo armado a tumbarle la puerta? ¿Y qué decir de otro compañero de ahí mismo, de Vizcaíno, que me voy a reservar su nombre, pero que estimo mucho, panista también, que fue levantado, que fue golpeado, que lo dejaron tirado prácticamente en la carretera dándolo por muerto y que regresó caminando a la medianoche, la noche previo a la jornada electoral? Y así una serie de experiencias. Yo creo que se pudieran escribir libros, Elvira, con respecto a todas las experiencias que a mí en lo particular me ha tocado vivir. ¿Cómo debes de tener como la cabeza fría, ¿no? Para tratar de resolver o de contener, ¿no? Tu equipo siempre espera que lo apoyes, sin lugar a duda. Lo menos que puedes hacer es no apoyarlos. Siempre tienes que estar mostrando solidaridad, siempre tienes que estarle dando apoyo a la distancia. Para eso se mete uno al tema de los procesos electorales. Quien piense que no es así, pues está equivocado. Eso es la realidad de lo que estamos viviendo en los procesos electorales en México, en Baja California Sur y particularmente pues aquí en La Paz también nos ha tocado llevar varias experiencias como esas, y lo único que te dejan es enseñanza, te dejan compromiso de seguir trabajando, te dejan ganas de hacer la diferencia, porque tú decides. A partir de la experiencia de lo que estás viviendo, tú decides si quieres ser una espectadora, dar un paso atrás y dejar que otros tomen las decisiones. Yo muchas veces he tomado la decisión, difícil a veces, de dar un paso adelante y decir, pues yo voy a incidir de manera positiva a que las cosas se hagan distintas y tomar esa determinación y así también pues aportar un poquito a la construcción de esta deteriorada democracia que vivimos en nuestro país. Sí, con esta crisis de seguridad que tenemos también, Javier. Pero bueno, abordamos un tema no contemplado y muy sensible para la ciudadanía, sobre todo en estos momentos en que Baja California Sur está pues teniendo brotes de violencia muy importantes, pero esto da para mucho y seguramente en la siguiente visita estaremos abordando de cómo vemos este tipo de situación en Baja California Sur. Pero bueno, vamos a regresarnos un poco a la plática un poco más amena. Oye, Javier, ya casi, bueno, nos estamos yendo como muy de largo porque hay mucho de qué platicar, pero como digo... Hay que hacer varios capítulos. Vamos a hacer varios episodios de este podcast, pero bueno, no quiero dejar
pasar la oportunidad en este momento de hablar un poco de tu trabajo de regidor y pues concluiríamos con tus aspiraciones, porque aunque dicen que falta mucho para el 2027, yo creo que ya necesitamos empezar a trabajar y a tomar decisiones importantes. En el Cabildo de La Paz, pues te toca participar en pues la Comisión de Servicios Públicos, presides otra, tengo entendido, que es la de... Presido la de Servicios Públicos, y tengo secretaría en la de Transparencia, y en la de Transporte. Sí. Solo 3. Me castigaron ahí en la repartición de las comisiones. Hay compañeros en las comisiones, ¿no? Fíjate que sí. En la repartición, a ver, ¿cómo se reparten de arranque las comisiones? Son propuestas por la presidenta municipal y son votadas por mayoría. Obviamente, a ver, yo creo que tiene que ver esto con el hecho de que nosotros somos regidores de oposición, claro, de origen de oposición. Con la formación, ¿no? Tiene que ver el perfil de la gente de cada uno. Somos 3 regidores panistas aquí en el municipio de La Paz. Está la doctora Blanca Pulido, está el regidor Abraham Pupo y tu servidor. Aunque llegamos 4 por la candidatura común, llegó también la compañera Graciela del PRD. Entonces entramos 4 de oposición, 3 de origen panista. Arrancamos esta administración y se hace la repartición o la propuesta de las comisiones. La verdad es que a mí, no sé si por estrategia, me dejaron pocas comisiones, por decirlo de alguna manera. Hay otros compañeras y compañeros regidores que están hasta en 7 comisiones. Hay incluso alguien que preside hasta 3 comisiones. Sí. Pero eso me da la oportunidad, Elvira, de estudiar los asuntos más de fondo, de tener más espacio para poder analizar, sobre todo en las sesiones previas de Cabildo, todos los puntos que estamos tratando. Decía yo hace un rato que la ciudadanía tiene poca posibilidad de poder visualizar lo que discutimos en las sesiones de Cabildo, porque previo a eso se hacen sesiones de trabajo en donde estamos analizando, proponiendo, quitando, haciendo, y ese pues a veces es trabajo que no se ve, y tengo que asumirlo con mucha responsabilidad. Yo he tenido críticas muy duras diciendo que por qué no estoy haciendo manifestaciones o plantones ahí afuera de Palacio, que por ser de origen de oposición debemos prácticamente de estar golpeando un día sí y otro día también a los trabajos que se hacen. ¿No? Y la verdad es que temo desilusionarlos porque no ese es el trabajo que nosotros venimos a hacer al interior de Cabildo. Fíjate, tenemos características muy especiales quienes somos regidores del Partido Acción Nacional. Somos profesionistas con experiencia en el servicio público, ya lo mencioné, la doctora Pulido, todos sabemos que fue funcionaria, tiene un perfil ciudadano, tiene una reputación intachable en el ejercicio y en sus encargos que ha tenido. Abraham Pupo, que estuvo también trabajando en gobierno del Estado, en el Instituto de la Juventud, también tiene, a pesar de ser joven, mucha experiencia en el servicio público, y me consta que estudiamos los temas de fondo. Es decir, no nos vamos por el aplauso fácil o por el reconocimiento de estar, público, ¿no? de estar haciendo manifestaciones en contra, sino que nosotros con mucha conciencia y con mucha responsabilidad hemos trabajado y hemos estudiado asuntos de fondo, que incluso muchos de ellos ni siquiera la gente se ha enterado porque no han sido subidos a Cabildo, al no haber consenso. O al nosotros aportar razonamientos para que se desvirtúen dicha propuesta. Javier, pues justamente en este tema del que estábamos abordando, ¿qué tanto se escucha? Platícanos, ¿qué tanto se escucha la oposición? Mira, Elvira, la verdad es que cuando nosotros iniciamos con los trabajos de este Cabildo, pues evidentemente no nos conocemos entre todos. Somos 13 regidores. La presidenta y síndica, que hacemos 15, hay 15 votos que se toman en consideración para tomar las decisiones en Cabildo. Hay algunos que son por mayoría calificada, otros que son como por mayoría simple. Y tengo que ser muy honesto
hemos recibido críticas en sentido positivo, sobre todo de asesores que tienen muchos años trabajando ahí en el municipio, en donde nos dicen que en las recientes administraciones, al menos hablan de las últimas 3, no había habido un cabildo que discutiera de fondo los asuntos. Prácticamente mencionan pues que se discutía muy breve o por encimita y se iba y se tomaba la determinación. Hay temas como el reglamento de turismo aquí en La Paz, por ejemplo, del malecón, que llevan como 10 reuniones. Hay temas que tienen que ver, por ejemplo, en mi comisión de transporte, que llevamos 14 reuniones para sacar temas en particular. Es decir, le estamos dedicando muchísimo tiempo para hacer las cosas bien y tengo que reconocer que sí hemos sido y que sí estamos siendo escuchados. Y creo que el motivo por el cual estamos siendo escuchados es porque genuinamente nosotros tenemos una participación con conocimiento de causa, y lo mencionaba yo ahorita, los perfiles de los regidores panistas que hay en el municipio de La Paz somos perfiles que todos hemos sido ya funcionarios públicos y entendemos cómo funciona hacia adentro. Pero no somos eso, no solamente eso, somos profesionales y estudiamos los asuntos de fondo. Y cuando nosotros estamos aportando una opinión, tenemos un sustento. Un argumento, claro. Hemos tenido, yo en lo particular he tenido fuertes discusiones, en el buen sentido de la palabra, por ejemplo, con quien tiene la dirección jurídica, que es el doctor Baldomero, con respecto a temas que a mi juicio consideraba que son inconstitucionales. Él decía que no, pero en un plano de mucha institucionalidad y de mucha responsabilidad. Te digo, que eso no significa sumisión. No, por supuesto que no. No, por supuesto que no, al contrario. Y la verdad sí hemos encontrado eco. Te digo, creo que incluso tenemos nosotros que abordar un sistema diferente de comunicación con respecto al trabajo que hacemos en Cabildo, porque lo que la gente ve solamente es la sesión de Cabildo, es la culminación de un trabajo que se hizo con muchos días, incluso temas que tuvieron semanas de anticipación. Y que dicho sea de paso, pues hay que hacer un merecido reconocimiento a todos los que conforman muchas de las comisiones, particularmente en las que nos toca estar nosotros como panistas, porque la verdad es que nuestra voz es escuchada. Y por ejemplo, en diciembre, que no aprobamos el presupuesto de egreso 2025, fue justamente porque previamente a eso tuvimos reuniones de trabajo y no nos quedaban claro, había unos movimientos de recursos con respecto a un cambio que hubo en la administración municipal, se crearon nuevas áreas y hubo reajustes de presupuesto, pero no teníamos claridad del tema. Y fue así que lo votamos en contra. Ese mismo día nos quedamos a una reunión intensiva de trabajo en donde particularmente tuve la oportunidad yo de abordar temas con la alcaldesa Milena Quiroga, donde yo le expresaba y le decía que teníamos la necesidad de desahogar todos los temas y de que nuestra voz fuera escuchada, no solamente porque éramos regidores de oposición, sino porque teníamos un sustento y porque teníamos experiencia de los temas que estábamos tratando, y caminó por buen camino. Tuvimos otra sesión en donde ya se aprobó con las observaciones y con las aclaraciones pertinentes, por poner un ejemplo. Oye, Javier, que en el tema de... Te iba a preguntar cómo veías la administración general. De repente podemos considerar que después de 4 años hay importantes avances, pero vemos que sobre todo donde hay muchas complicaciones es en materia de transparencia, pero seguramente en otro episodio vamos a hablar específicamente de cómo se observa este gobierno municipal. Pues ya estamos cerrando, Javier, pero no quiero dejar pasar la oportunidad pues para preguntarte qué viene pues después de ti, qué viene para ti después del Cabildo, este trabajo que estamos. No, pues muchas gracias, Elvira. A ver, sin lugar a duda, tenemos que cumplir con esa responsabilidad para la cual fuimos electos. Obviamente no es fácil estar como regidor de oposición porque las expectativas son grandes. Evidentemente en el municipio de La Paz hay muchísimas cosas aún por hacer, hay muchas quejas, hay mucho en que mejorar, problemas del agua,
problemas de transferencia, problemas propiamente de servicios públicos que me toca estar por ahí. Sin embargo, pues hemos ido haciendo la tarea y avanzando día con día. Ya tenemos 9 meses que estamos ahí en el Cabildo y esperemos tener la oportunidad de estarle informando a las y los paceños del trabajo que hacemos día con día. Creo que nos ha faltado tener un muy buen canal de comunicación. Este ejercicio que estamos haciendo propiamente nos da la oportunidad de que nos conozcan más, de estar más de cerca y de informar acerca del trabajo que se viene realizando. Con respecto a lo que me preguntas, por supuesto que quienes tenemos muchos años en la política, es difícil desanimarse y perder las aspiraciones. De entrada, pues obviamente quiero hacer un muy buen papel como regidor aquí en el municipio de La Paz, un papel de un regidor que sea muy responsable, que siempre esté enfocado en la búsqueda de la modernización de los servicios públicos, del transporte público, de todo lo que tenga que ver con los servicios que presta el municipio. Y por supuesto que el 2027 está a la vuelta de la esquina y te mentiría si dijera que no tengo aspiraciones. Actualmente en el Partido de Acción Nacional hay renovación de Consejo Nacional, renovación de Consejo Estatal, renovación de comités directivos municipales, y eso nos da la pauta para poder estar en contacto con todos nuestros compañeros panistas. Vienen las asambleas municipales, viene la asamblea estatal, viene la asamblea nacional, y bueno, nos vuelve a dar la oportunidad de tener contacto con compañeros del resto del estado. Y es ahí en donde muy posiblemente, una vez que los tiempos electorales lo permitan, hagan manifestaciones con respecto a qué me gustaría hacer. Pero si tú me lo preguntas, por supuesto que a mí me gustaría ser diputado federal, por supuesto que a mí me gustaría ser diputado local, y ahí voy a concentrar mis aspiraciones cuando los tiempos electorales nos lo permitan. Así será. Pues muchísimas gracias, Javier, por haber pues compartido en este espacio tu forma de trabajo, tus cuestiones familiares y de trayectoria y desarrollo y demás. Muchísimas gracias. Al contrario, Elvira, agradecerte por darme el espacio. Que no sea esta la primera ni la última vez que tengamos la oportunidad de charlar, de estar así en contacto con la ciudadanía a través de esta herramienta. Mandar un saludo a mis compañeros regidores en el municipio de La Paz, mandar un saludo a las y los panistas de todo el estado, que ahora estamos en tiempos de cambios al interior de nuestro partido. Y bueno, pues mandar un saludo también a toda mi familia, que son pilar fundamental de todo lo que hacemos, a mi esposa Dorita, a mis hijos, a Alexia, a Javiercito, a Leonardo y a mis nietos, que a lo mejor en alguna oportunidad tienen de ver este podcast, de su abuelo, a mi nieto Matías Esteban y Nicolás Javier. Así es de que muchas gracias, un saludo para todos. Muchísimas gracias. Este fue un episodio más de Hablando de. Nos vemos hasta la próxima.